Entonces, Jorge iba a intervenir. Bueno, yo quisiera contar una cosa que celebro que se haga el seminario ahora sí, esta sesión, ¿no? Eh, Porque sí debe de haber siempre un espacio para la reflexión, diríamos en otro momento, para hacer un ajuste de cuentas de qué es lo que estamos haciendo. Corte de caja, como se le quiera mencionar, ¿no? Pero creo que celebraré yo. Empezaré un poquito por los comerciales finales, porque mencioné, pero bueno, dicho que está. Pero en la MEX sí se ha estado discutiendo la de establecer algunos reconocimientos, ¿no? Entonces está en discusión. O sea, está en discusión en qué momento, cómo, etc. En primer momento se planteó en Gerard Pierce Chance como un primer premio a algo. Hay que ver. Algo, algo. No, sí, sí, porque puede ser de un trabajo, una tesis doctoral, no sé, hay otras asociaciones que reconocen hay que pensar en algo, pero en eso estamos, ¿no? No de manera despectiva, lo digo, sino también que está en discusión. Ahora, lo otro, lo importante, regresándome un poquito a los inicios de la discusión, pero con brevedad para pasar a lo que me importa, es decir, yo sí diciendo cómo no se forma y cómo no llega a la cuestión del Caribe, ¿no? A mí la cuestión del Caribe me llega por Estados Unidos, ¿no? Y si lo remontamos un poquito más, a mí me llega por los 70, estando en Texas, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía quedaba un poco de no negros, no dogs, no mexicanos, no blacks, no nada. Había reminiscencias mucho, de hecho, explícitas, ya no lo ponían tanto en las puertas de los restaurantes, pero sí era evidente poder llegar a un McDonald's, ¿no? Traer menos de $1 y poder comerse la Big Mac, el cheeseburger y poder pagar porque lo veían raro a uno. Lo veían a uno raro. Siendo que en la frontera pues hay de mexicanos muchas y negros y algunos cubanos todavía en Texas. Es decir, ahí se empiezan a identificar qué es lo que pasa desde lo diverso, pero que tenemos puntos de unión. Ya en la academia tal cual, sigue la cuestión de los Estados Unidos, por la cuestión de uno se forma en la economía y ve los problemas de sopetón, se le podría llamar de manera coloquial de sopetón, de lo gran global, no todo lo global, lo gran global por el sentido de la teorización, ¿no? Y cuando uno llega a estudiar a Keynes, le dice a uno que en algún momento, haciendo una reflexión sobre uno de los economistas más liberales del principio del siglo XX, que uno como economista tiene que ser, aparte de saber de números, descifrar gráficas, etcétera, ser historiador, filósofo, político, prudente, eso lo dice Keynes. No lo dice cualquiera. Más, y retoma los clásicos, ¿no? Como bien como lo dijo Pedro, ¿no? Keynes retoma Marx y dice, bueno, es un viejo libro de texto, El Capital, que hay que estudiar. Sí, uno va retomando ahí y uno lee por donde pueda, ¿no? Y uno se concentra en la trayectoria profesional y en las teorías del desarrollo. Impactante que un negro, Lewis, ¿no? Premio Nobel, fines de los 70, cuando yo estaba estudiando la economía, ¿no? Y resulta que dice, ahorita lo volví a checar acá en la internet, porque dice, yo me acuerdo que nunca le daban nacionalidad en el Caribe, o identificado, ¿no? Británico, nacido en Santa Lucía, ¿no? Es decir, y además pues, que va revolucionando y con el tiempo cuestionando las teorías del desarrollo de los grandes de Cambridge, etcétera, 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 ¿no? El asunto concreto es que uno va bajando poco a poco, ¿no? De lo grandote, de lo general, global, a lo particular, y uno cae por invitación de Laura, Johan, etcétera, al llegar aquí al Mora, me inserto ya en la práctica en el Caribe. ¿Por qué? Por la tesis doctoral o por lo que sea, ¿no? Y uno va encontrando que no puede, como bien dijo mi maestra Gaby Pulido, que uno puede no quitar la identidad de lo político o de lo económico. Yo sigo estudiando historia económica y sale ahí, entonces es inconcebible para en las lecturas de las tesis de doctorado que agarra y le dice a uno un economista, es que tú qué haces, ¿qué en las relaciones económicas Estados Unidos metes un proyecto
explicar un proyecto de defensa en la Segunda Guerra Mundial, Cuba, México, Estados Unidos. ¿Por qué delimitas mapas de la defensa americana? Y ahí metes las mercancías que se comercian y todo eso. Sí, el problema es que uno no se da cuenta cuando ya después se entiende, o mucho que lo oyó uno antes, pero ¿dónde está la interdisciplina, la transdisciplina? Y que uno debe de saber esas cosas. Entonces uno, como bien se dice en algunos lados, uno se da cuenta que uno no sabe nada. Y hay que empezar desde el ABC. Tenemos a la otra persona. El ABC etcétera. Y para donde quiero llegar para terminar, es la cuestión práctica de que uno, como en todas, yo creo en todas las disciplinas, uno está hablando de su presente. Se está reflejando, se proyecta cuando uno, aunque estudie el siglo XVI o más para atrás o más para adelante, de las necesidades que tiene uno en el presente. ¿Sí? Pues el caso de Lewis, la cuestión de cómo se cuestiona el desarrollo hoy, cómo se cuestiona en el Caribe. En los últimos años me he detenido en eso, porque la cuestión del desarrollo en el Caribe para mí es la geopolítica. Ahí se cruzan muchas cosas. Se cruzan muchas cosas y muchas otras más, no tan solo lo que yo estoy diciendo. Entonces, el presente es algo que, diría el doctor Chica, pues es lo que lo refiere a la nostalgia, tal vez, ¿no? Uno es hijo del estado de bienestar, por lo menos de las generaciones que empezamos a estudiar hace años, ¿no? Ahora, los que nacieron en los 80 para acá, ya son, primero les llamaban los hijos de la crisis, entonces nunca hubo desarrollo, ¿no? Pero ahora son los hijos del neoliberalismo, hasta le ponen millennials, etcétera, etcétera, ¿no? El problema práctico es cómo estamos viendo estas diferentes perspectivas, bien decía el joven, ¿no? Con más preguntas, porque ya no entendí qué es de qué estamos hablando. Entonces, eso, bueno, ¿qué metodología estamos usando? Pues diversas. Yo me atendré a algo que siempre me ha llamado la atención y no creo, igual de manera coloquial para decirlo, no son guayabazos gratis, pero yo no. Pero es muy interesante en la cuestión del Caribe, por lo menos pondré el caso de Johanna, ¿no? Cómo va describiendo, haciendo, y después ya le pone el nombre y el apellido. Más que coloquial aquí al estilo de Ciudad de México, primero hacemos el niño y luego le ponemos Jorge. Ya tienen el nombre de antemano. Sí, no. ¿Por qué? Tenga un niño le pongo. Sí, porque, es decir, luego nos andamos peleando porque yo soy de esta corriente ideológica, yo soy de la otra, o de el otro. Bueno, primero, a ver, ¿qué es lo que estás investigando? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Sí? Luego ya lo definimos. Y hay que reconocer, y más como intelectuales, como académicos, nadie está excluido de una posición política, ¿no? Es como lo de decir que no hay utopías, es una utopía decir que no hay utopías. Es tonto decir, a ver, perdón por la falta de respeto, que no tenemos una posición política. Sí, uno puede ser, a lo mejor uno no la dice de facto, de primera intención, pero eso hecho es también cómo trabajamos. Y trabajamos por la ortodoxia que se da en todos lados, en derechas y izquierdas, ¿no? Pues llegamos a cosas aberrantes, ¿no? Pues, lo que quiero decir es que es una preocupación del presente, ¿no? Y si estamos discutiendo por donde empecé el Caribe hoy es porque nos preocupa es nuestro presente. Gracias. Bueno, entonces tenemos un tema grande planteado por el ley. Y yo quisiera intervenir sobre ese tema, si es posible. Okay, sí, bueno, yo quería ser muy democrática. Digo yo. ¿Cuándo vamos a comer? Exactamente, yo iba a decir. ¿Tan temprano? Y volvíamos, ¿no? No sé. Pero ya Si quieren retomar. Matamos eso antes de ir a comer. Yo no sé que ellos Pero luego la tarde va a ser. Exacto. Pero bueno. Bueno, ok, entonces, Yolanda, Usted primero. Michael, Maggie y Pedro. Adelante usted. Para contar. Ok, entonces yo Muchísimas gracias. Entonces voy yo. Sí. Yo creo que nos hace todas estas preguntas nos hacen volver al punto de partida, por lo menos en mi caso. Yo empecé diciendo por qué razón yo me había metido en estos temas, que nunca fue desde una perspectiva teórica, porque no me considero
formada para eso, sino metodológica. Yo tenía un propósito muy específico y en ese propósito muy específico estaba cómo ordenar un proceso histórico-artístico en una región que presentaba tantísimas complejidades en la determinación de su propia territorialidad según el tiempo histórico. Digamos, ahí estaba yo situada. Cuando yo voy a estudiar la parte del siglo XVI, porque como decía el doctor, pensé que tenía que empezar por el principio, porque yo no había recibido nunca esta información. La primera que estaba desconcertada entre el universo, estoy hablando hace 38 años atrás, estaba desconcertada entre ese universo, era yo, por lo tanto sentía que había que empezar por el principio. Y así me hice absolutamente fan del tema indígena, por ejemplo. Así comencé a trabajar el siglo XVI, donde, claro, me aparece Camagüey como un lugar muy interesante desde el siglo XVI. Entonces, dentro de ese contexto, en primer lugar y del Caribe en un segundo nivel. Cuando voy al archivo de Indias que me plantean aquello, dicen, no, usted tiene que construir el Caribe, y es de donde sale mi primera intuición de que el Caribe es una construcción histórica. Tengo que afirmar con toda sinceridad que yo en ese momento ni pensaba en cosas como esas. Felizmente tú ya tan joven estás pensando en ellas. En ese momento yo ni pensaba en eso. Y este texto que les comenté empieza por una investigación paralela a la que yo iba a hacer al archivo de India, que era sobre el Caribe, el urbanismo hispano del siglo XVI, a partir de las grandes colecciones cartográficas. Porque cuando la directora del archivo me dijo que tiene que construir el Caribe del siglo XVI, yo, la verdad, en mi ingenuidad juvenil, dije, esto es muy fácil. Bueno, yo ahora voy a los documentos cartográficos, yo voy a las grandes colecciones y yo voy a encontrar cómo se definió geográficamente hablando el Caribe del siglo XVI. Eso nunca apareció, obviamente, ya eso lo sabemos hoy, pero yo en aquel momento no lo sabía. Por eso hay toda una primera parte en este texto donde yo voy a todas las grandes colecciones a ver qué se decía, cómo se nombraba el Caribe. Conclusión, después de toda una revisión cartográfica importantísima, el Caribe, y así lo puedo afirmar, no fue nombrado. El Caribe está asociado en toda esa primera etapa histórica de la cartografía histórica, está asociado a un grupo étnico, no a una denominación geográfica. Incluso uno de los mapas por excelencia de Ortélio Abraham habla de un senum Caribe, es decir, a la manera en que lo hacían los romanos, diciendo un golfo de los Caribes, porque está en genitivo el uso de la palabra Caribe. Por lo tanto, ahí, cuando me percato de que no tengo un espacio definido, entonces que empiezo a meterme en el problema de cómo, eso que te causó tanta impresión, cómo territorializar ese espacio. Quiere decir, cómo ordenar ese espacio y en función de qué, en función de qué elemento. Ahí me percato de que hay una noción geográfica del Caribe que está descrita en toda la geografía, que se llama cuenca del Caribe. Y lo grande que ha hecho Joana es comprender conceptualmente que esa cuenca del Caribe es un territorio circuncaribe, es decir, que abarca una territorialidad que no solo incluye las islas, sino también toda la territorialidad continental que circunda el mar, porque ese es uno de los problemas serios para territorializar los estudios en la zona continental. ¿Dónde están los límites? ¿Por qué? Porque no son límites fronterizos, no son países, son territorios. Por eso vuelvo a mi palabra territorializar. Y la considero útil y la considero de valor en ese sentido. No abarca la totalidad de los territorios. Ahorita ya se refería a Yucatán. Yucatán es parte de México. Sí, claro. Ella está buscando toda una conceptualización en relación con el Caribe. Sí. Tiene que territorializar ese espacio. Y ese espacio va a ser circuncaribe, no va a ser necesariamente México. No es la totalidad de México, es una parte. Bien, por lo tanto, me doy cuenta
que si yo parto del concepto de cuenca del Caribe, que es un concepto geográfico descrito por la geografía física, que establece como características condiciones de tonalidad climática, elementos ambientales, que incluye la Florida, hace un cierre así por toda la parte superior, por características ambientales, climáticas, etc. Eso era un todo que me permitía empezar a descubrir las partes. Pero ¿cómo las descubría? Encontraba una definición de Caribe, por ejemplo, etnolingüístico. Facilito. Es una concepción regional, por eso hay zonas deslizantes en los estudios regionales. El estudio regional no es el todo. Un estudio regional implicaría, por ejemplo, estudiar las literaturas del Caribe anglófono, y la región es una subregión que es los territorios anglófonos del Caribe. Incluiría Belice, incluiría la Guyana, que como bien decía ella, son islas. Y esa noción de isla es una noción histórica, está en Piazzonú, cuando habla de Veracruz en el siglo XVI, y dice Veracruz es una isla. ¿Y cómo la define? Es una tierra que conecta por caminos y por vías marítimas con otros territorios. ¿Qué era Veracruz? Una territorialidad aislada, una isla, dice él. Entonces, evidentemente, ¿y qué importancia tenía Veracruz? Porque es la que abre el camino, siempre hablamos de una historia atlántica, ya es insuficiente hablar de una historia atlántica cuando al Caribe nos referimos. ¿Por qué? Porque el Caribe, y fue por la vía del Caribe que se generó la dimensión transoceánica, primera dimensión planetaria en un sistema global. Entonces ya no vas a hablar de historia atlántica. Y México es clave para entender ese proceso de una territorialidad que se expande, que se extiende, que llega a Acapulco y que de Acapulco sigue a Filipinas y mucho más. Por lo tanto, entender la región desde la perspectiva sociocultural, como decía ahorita, implica, no es suficiente decir, esto es sociocultural. ¿Y eso qué quiere decir? Número uno, quiere decir que esa territorialidad se expande y se contrae. Es decir, que su geografización no es permanente, varía en función de qué, de los movimientos humanos, sociales, del hombre, de las coyunturas históricas. Por lo tanto, es un tiempo así nada más, no, es un tiempo histórico. Ahora, ¿es un tiempo cartesiano? Me atrevo a decir que no. Y ahí hay una teoría que está aquí también, se llama La aventura del tiempo. Invito a leer Alejo Carpentier en relación a lo siguiente. En América, los tiempos existen en simultaneidad. Sí. Hay una superposición de tiempos que hace a la América mestiza, no porque creamos que los colores de piel se superponen, sino porque lo que se están superponiendo son tiempos culturales. Esto complejiza enormemente la situación para entender por qué Camagüey es Camagüey y La Habana es La Habana. Y por qué razón, al no entrar Camagüey en el circuito comercial que tuvo La Habana, hay tiempos que no son idénticos en Camagüey y en La Habana. Y sin embargo, los dos están en el Caribe. Por lo tanto, hay tiempos en simultaneidad, tiempos que se superponen y que hay que verlo para entender que en un momento determinado, además de lo típico, lo que puede identificar una época en términos, por ejemplo, histórico-artísticos, hay algo más. Y ese algo más son saberes, son prácticas que no se pueden echar a un lado, que hay que tomarlas en consideración porque están implicándose en toda la dimensión sincrética, mestiza, transcultural de cualquier época histórica. Por lo tanto, ¿qué significa decir que el Caribe es una región sociocultural? Significa aceptar que su máxima territorialidad es circuncaribe, que su máxima territorialidad es la cuenca, que incluye no solo las islas, sino los territorios continentales. Implica comprender
que hay un tiempo. Ahí viene el historiador. Y ahí es donde entran nuestras discusiones riquísimas. ¿Por qué yo doy el corte aquí? ¿O por qué yo miro hacia acá? ¿O por qué yo no estoy tomando en cuenta? Exacto, viene un fenómeno complejísimo, que es el de cómo se construye la noción del tiempo histórico y en función de qué. Por ejemplo, el profesor hablaba de la plantación. Yo enseño todo eso. Yo no puedo enseñar la plantación en los países hispanos como la enseño para los países anglófonos, francófonos. Yo tengo que explicar por qué razón un movimiento como el rastafarismo nada más pudo nacer en Jamaica. ¿Por qué no nació en Haití? ¿Por qué no nació en Dominicana? ¿Por qué no nació en Cuba? ¿Por qué además la tradición, por ejemplo, protestante genera, se vincula con la pocomanía, con todos los elementos culturales incluso los Rosacruces, que ofrecen un resultado diferente, porque son protestantes, porque África es una permanente idea de retorno, ¿verdad? Desde todo el pensamiento garbellista. Eso, ¿qué le pasó a Garvey cuando llegó a Cuba? Buscaba intensamente dónde encontrar gente con el mismo afán que veían en Jamaica para volver a África, y no lo encontraba. Dice, ¿pero qué pasa aquí? Toda la historia de una plantación diferente, diferente. Cuando ya va Garvey, además, ya está en los Estados Unidos, y toda la parte norte, sobre todo de la zona oriental de Cuba, son los grandes centrales de la. Por lo tanto, es una coyuntura diferente. Insisto entonces en tres elementos. Una concepción de región que abarque el universo mayor de la definición geográfica de la cuenca del Caribe, entendida en la dimensión histórica y cultural que la doctora la vio como una región circuncaribe, que no abarca solo las islas, sino también una territorialidad mucho mayor. Pero eso en geografía se llama cuenca del Caribe y abarca todos los territorios. Pero vayan a cualquier libro de geografía, en esa máxima totalidad, cómo empezar a encontrar los exponentes culturales que marcan la trayectoria de un proceso donde el tiempo histórico resulta fundamental. Esto determinará un espacio en contracción y dilación, es decir, un espacio cambiante, un espacio que se dinamiza, y se dinamiza a partir de los movimientos humanos, de los procesos culturales que tienen lugar en esta situación. Cualquiera otra definición puede ser sumamente interesante. ¿Por dónde se mueven los huracanes? Precioso, precioso tema, bellísimo, y no lo niego como un soporte de trabajo posible. Solamente decir que, por ejemplo, un gran artista puertorriqueño como Carlos Raquel Rivera, una obra impresionante, habló del huracán del norte. Y ya sabemos que en el Caribe los huracanes no vienen del norte, vienen del sur. Por lo tanto, cualquier denominación va a estar sujeta a cualquier juego de interpretaciones, porque nos estamos moviendo en un campo simbólico e intelectual. ¿Qué es una solución perfecta? Pues no hay ninguna perfecta, pero es una. Y esa una está orientada a la búsqueda de la posibilidad de marcar una secuencia en procesos que te permitan seguir desde hoy, desde entonces hasta la actualidad. Mirando que todo lo que se decía aquí, los procesos subjetivos, ¿cómo yo voy a explicar el arte sin esos procesos? Sin los imaginarios colectivos, sin la diáspora y lo que la diáspora significa. Yo recuerdo hace 5 años, este texto va a cumplir 30 años, hace 5 años, la Universidad de Mérida me invitó a hacer, le hacían un reconocimiento. Eran así 10 años y te invitamos a los 20 años, los 20 años del ensayo. Del ensayo.
Y en ese momento Era 2008, sí. hicieron No, porque allí no un sabe, acto. porque lo estábamos usando, perdón, lo estábamos usando como texto y había que reabordarlo. Si todavía se llamaba Repensar el espacio Caribe, Repensar como lo el espacio repensamos Caribe. 20 años después, y mucho sigue siendo sumamente válido y vigente. Yo Sí. misma en ese momento dije, una de las grandes debilidades que este texto tiene, y lo ratifico hoy, porque ese texto yo no lo he modificado, está tal como lo escribí en el año 79, una de las cosas que tiene es que entonces el tema de la diáspora en artes visuales no tenía la intensidad que tiene hoy. Los sistemas, como decía ahorita el compañero colombiano, el impacto de Internet, el impacto de los circuitos internacionales, pues no estaba del mismo modo en esas circunstancias. Y decía, estas son cuestiones que efectivamente enriquecen nuestra visión hoy y nos hacen pensar en un Caribe. Bueno, tengo un libro que se llama Artistas del Caribe Hispano en Nueva York, fue una investigación que hice en Nueva York, publicado, donde por supuesto extiendo la dimensión de una diáspora caribeña, de un Caribe que hoy está también en el primer mundo, por llamarlo de alguna manera, que está en Estados Unidos, que está en París, que está en Londres, está también allí. Pero cuando ahora, desde hace 20, 30 años, con una intensidad importante en los circuitos internacionales, eso no era exactamente así hace pues 200 años. Entonces, la línea del tiempo es una línea siempre sinuosa. No estamos hablando de una temporalidad lineal, estamos hablando de una construcción intelectual del tiempo, que tiene que ver con el dominio, sobre todo que vas acumulando para poderlo descifrar. Y sí creo que sobre una linealidad, sobre una estructura que te permita observar los procesos, entonces después tú puedes empezar a hacer los cruces inimaginables. Pero por eso defendía desde mi primera intervención, con el método que se considere, que por supuesto no tiene que ser este, ni el del que yo estoy hablando, pero que sí se enseñe el Caribe, que sí aparezca en los currículos de estudio, que sí tenga una vigencia de forma tal que pueda después empezarse a hacer todos los cruces posibles. He escrito más de 200 artículos alrededor del arte del Caribe. Podrán ustedes imaginar todas las perspectivas que he podido asumir para estos estudios, mirándolo desde aquí, mirándolo desde allá, conectando temas, autores. Pero ¿qué pasa? Que todo eso me cae, como digo yo, en un lugarcito que tengo allí establecido para poder identificar cómo se cruzan estos temas y cómo se complejizan. A mí me gusta muchísimo la idea de Afroindoamérica, el profesor ha desarrollado. Me gusta muchísimo porque me remite a algo sumamente interesante. Número uno, lo indígena, como él ha dicho, no se acabó en el siglo XVI, ni mucho menos. Pero lo más interesante es que ha sobrevivido simbólicamente. Y entonces hay un tiempo de la memoria, le llamo yo. O sea, el tiempo no es nada más el tiempo físico. Yo trabajo con 5 líneas de tiempo en simultaneidad. El tiempo etnohistórico, el tiempo histórico-artístico, el tiempo de la memoria, que no es otra cosa que el tiempo que construye la noción del tiempo. Y usted tiene una noción de temporalidad que tiene que ver con su manera de entender y pensar el mundo. Y eso influye en países donde la memoria ha estado sometida a tantas condicionantes críticas a través del tiempo. Podrán ustedes imaginar la importancia del tiempo de la memoria. Entonces, esas combinaciones temporales hacen al tiempo fluctuar en una densidad crítica sumamente compleja, sumamente interesante. Y nos damos cuenta, el profesor decía ahorita, resulta que yo tenía un carnet de identidad que decía que yo era indio claro o indio oscuro. Entonces nos damos cuenta que hay una supervivencia simbólica de la dimensión del indio, que no solamente tiene que ver con el indio originario, como pueblo originario en la mentalidad que América Latina tiene del asunto, sino en una dimensión simbólica. Creo que la compañera decía, ¿verdad? Se refería a las migraciones y cómo los migrantes y la sucesión de migraciones tiene que ver también con procesos que se van asentando en la noción de temporalidad, pero también con una dimensión simbólica. ¿Cómo se autodenominaron
los que liberaron Haití, los que lucharon en su guerra de 1804, se denominaron indígenas. Un ejército indígena, decían. Le dieron a Haití su nombre originario taíno. Un retorno en el tiempo de la memoria a la búsqueda de un afianzamiento en el territorio. Por lo tanto, hay un tiempo simbólico que se está moviendo permanentemente en estas combinaciones de tiempo. Todos estos tiempos en simultaneidad hacen un tiempo caribe mejor que Alejo Carpentier. Y remito a estas lecturas de las nociones de tiempo en circularidad, en superposición, para comprender que en cualquier momento y cualquier corte de la historia que hagamos, además de lo típico, siempre existe algo más. Por eso Camagüey es algo más en algunos de los momentos de esa historia. La Habana está marcando el paso del enclave dominante económico del siglo XVI, no solamente para el Caribe insular, sino para el Caribe continental. Es el acceso, el punto de conexión con México, con Veracruz, con Cartagena. En ese momento Camagüey no está jugando ese papel, sin embargo, está abriendo los caminos a todo el comercio de contrabando, que fue fundamental para la supervivencia de la zona central de Cuba. Es un Caribe funcionando en simultaneidad. ¿Por qué? Porque lo típico es La Habana en la historiografía, pero además de La Habana, había algo más. Ok, Laura tuvo que ir al baño, pero dice que seguía Yolanda, así que... No, ya yo terminé. Yolanda, perdón, Deisel, exacto. Bueno, pues soy cubano igual que la profe y compañero Lai. Lo bonito de Cuba es que si pasó hace 30 años puede haber pasado ya. Como dice la doctora, hace 30 años pues no se sabía, no se estudiaba qué es lo que era el Caribe. Ella es de la parte de lo que dice de la Cuba A que mencionaba desde arriba, y yo soy de la parte de la Cuba B, de la otra. Soy de Camagüey, específicamente donde está hablando, él es del centro de la isla. ¿Tú también, no? De Santa Clara. De Santa Clara. Ahí entramos como en la especificidad. Está el pueblo raíz que les decía. Se puede decir, está en el centro de la isla, completamente a ambos lados, hacia el este y hacia el norte y el sur, está en el centro. Y pues sí, fue un lugar nodal para el contrabando de la zona, de la supervivencia de la zona occidental, de la zona oriental de la isla, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo de la Universidad de Camagüey, que es la tercera universidad donde se estudia historia. La cuarta viene siendo el GIM y la quinta viene siendo Cienfuegos. Cienfuegos, que se funda con profesores que fueron graduados en mi universidad y apenas tiene 15 años. Entonces, yo me gradué hace 4 años y hace 2 me vine a estudiar acá en la maestría de Historia y Historia de la ENA. Y del Caribe, pues gracias a la doctora Leticia Bobadilla, que es compañera de la profesora Bala, pues ella me dice, tienes obligatoriamente que entender el Caribe. ¿Y cómo me iba yo a entender al Caribe cuando en 5 años de carrera en la vida me habían mencionado el Caribe? Claro. En 5 años yo no había mencionado. El texto de la doctora yo lo vine a leer hace 6 meses. 6 meses para terminar ya mi tesis, algunas cosas que necesitaba y me lo incluí, igual que uno de la doctora Zavala que me lo pasó un estudiante de ella, Juan el Rubio. Y yo digo, bueno, empecé a estudiar eso, leí muchas las cosas de la doctora Laura Muñoz, que por donde me introduje a estudiar y a entender al Caribe, también los textos de la independencia del profe. Y pues lo que más me sirvió para poder entender el Caribe, y ahí lo que me recomendaría, es un texto de Antonio Gambí de Heide, que lo publicaron en 96. Sí. En 96 él habla de las 3 formas de entender el Caribe insular, pues el Caribe de las islas, la Villanía, el Caribe geopolítico, que ya incluía lo que es parte de América Central, México, Panamá, y pues la cuenca del Caribe, que es la forma
pues que tenemos hoy más bien de entenderlo a través de este circuncaribe que hablaba la doctora un rato. Y pues evidentemente me fue muy difícil. Y hace 22 años escribió ese artículo Bacambide. Y hay una cosa que él habla, hay que definir cada Caribe al que uno se va a referir. Exacto. Dice, hay que definir el Caribe. Entonces, a mí no me servía, Entonces, hay que construirlo. Exacto. a mí no me servía aplicar una condición contemporánea, porque es otra cosa que él habla. El Caribe es una construcción contemporánea. Por Siglo eso, XX. ¿Qué dice del siglo del XX? siglo XX. Porque Pero contemporáneo. cuando me... Contemporáneo del Ya ser siglo XX y no ser contemporáneo. Contemporáneo cuando Y él es algo escribía que en el está siglo XX. encontrando convicción, y a mí me vino a la mente una metáfora de una gota de aceite, un vaso de agua. Pues era el Caribe así, se movía, se mueve, se divide, Ajá. se divide, se Sí. divide en donde estén los caribeños. Porque yo creo también el Caribe lo hacen las personas, el Caribe lo construimos nosotros, los que se consideran y los que no nos consideramos caribeños. Si usted va a Santiago de Cuba, hoy son caribeños. Pero yo no sé si hace 20 años antes que se hiciera el Festival del Caribe, eran caribeños. Y no puedo asegurarlo, y si tendría que asegurar, podría decir, pues eran tan caribeños como lo son hoy los camagüeyanos. Tú le preguntas a un camagüeyano, ¿eres caribeño? Y te va a decir, no. Sí, porque estamos en el Caribe. Tierra pero no ganadera, estamos- tierra central. pues, totalmente aislado en cuanto a este sentido. Y yo digo, es una construcción sociocultural, es una construcción histórica que está, se expande, se retrae. Pues por eso lo decía, es la metáfora de la gota de aceite en el vaso de agua, porque no me ubicaba de otra manera. Para el siglo XIX, pues, como lo explicaban los artículos de la doctora Laura, pues la región Golfo-Caribe. No había otra manera de explicarlo. Para mis investigaciones, después de la independencia no había otra forma de explicarlo. La región Golfo-Caribe, no podía soltar un Caribe y así, Caribe, porque no, iba a ser cosa anacrónica. Entonces, pues, es lo que te recomiendo, léete bien ese artículo, léete el que tiene la doctora igual Zavala. ¿Qué estudias, Alay? ¿Eh? ¿Qué estudias? Yo, la Constitución de Cádiz en Cuba. O sea, investigas sobre la Constitución de Cádiz en Cuba. Sí, pero, bueno, sí. Pero le interesa. Hacemos con Nick. Lo mío es muy breve, Alain. Nada más, si te interesa Camagüey y el Caribe, te recomiendo un poema del siglo XVII, El espejo de paciencia, que precisamente explica justamente esa dinámica de los pleitos entre Santiago y La Habana, el posicionamiento estratégico de Camagüey para el comercio y el contrabando y inicios de la construcción de una idea que no podemos decir independiente, pero sí diferenciándose del colonial, ¿no? O sea, utilizan la palabra criollo. Documentales que ha hecho Liliana con Gloria Rolando Sí, para la también. zona de Camagüey, no sé si los conoces, sobre la presencia caribeña en Camagüey, la presencia de haitianos y la presencia de anglófonos. Y lo interesante del poema es que también ahí marca una racialidad de esclavos, de negros, de criollos, de todas las clases. O sea, te manifiesta una racialidad, una estructura de clase, de las, rutas de comercio, pleitos y pugnas entre Santiago y La Habana, donde se coloca un incipiente grupo letrado, bien interesante. El poema empieza con 6 sonetos escritos por compañeros, que es como si surgió el poema de un taller, ¿no? Entonces está el poema principal apoyado de 6 otras voces, ¿no? que hablan de poesía muy, muy interesante, marca un momento cultural en auge muy importante. Para hacer una acotación pequeñita, hace un año y medio salió un libro de Ramiro García y de Odanis, los apellidos, pues, mi compañera de trabajo, siempre es Odanis, por eso el apellido ahora se llama Rato. Sobre el espejo de paciencia, a través de unas investigaciones que hicieron sacando archivos de España, y pues el libro es súper reciente, no sé si lo conocen, si le interesa, pues me dejo contacto y después le paso el nombre del libro. Sí, hay otro también de un estudio, es de Betty Hernández, creo que también que trabaja mucho en la parte del contrabando, es muy bueno.
Eso es un señor Y tema lo del contrato. Sí, 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 sí. datos muy concretos en el Atlas etnográfico, que ahora está digitalizado, digital, formato digital o electrónico, y ahí puedes encontrar toda el área intermedia, cómo está caracterizada desde el punto de vista etnológico, cultural, económico, social. Cuando se habla del contexto de las músicas, de las que sea, por ejemplo, ¿no? Etcétera, allí hay elementos que son claves, ¿no? A lo mejor no muy desarrolladas, pero sí están señalando elementos que me parece que son claves para entender estas diversidades y esta relación. Solo para explicar, digamos, el origen de mi planteamiento y a partir de mi propia investigación, ¿no? Yo estoy haciendo una cosa que es más bien puntual, es sobre Cuba. Pero claro, la Constitución de Cádiz es un fenómeno absolutamente hispánico-atlántico, según se mire, si se instala dentro del ciclo de las revoluciones atlánticas o dentro del ciclo de la desintegración, digamos, crisis y desintegración de la monarquía española. Pero lo que me encuentro yo cuando empiezo a entrar en ese tema es decir, bueno, pero esto se tiene que parecer mucho a lo que pasa en Puerto Rico, o a lo que pasa en la República Dominicana, o a lo que pasa en México. ¿A qué se parece más? Y resulta que a lo que pasa en México no se parece mucho. Pero se parece a lo que pasa, pero es imposible entender las aspiraciones de representación política, por ejemplo, que tienen en Camagüey o en La Habana o en Santa Clara, sin pensar, por ejemplo, en Haití, en las Antillas francesas, en las Antillas inglesas, en procesos que se dan un poquito antes, pero también lo que pasa en Estados Unidos, y no necesariamente en la Florida, sino allí donde quiera que hubo esclavos y esclavitud, se plantearon problemáticas diferentes, pero a la vez... Donde quiera que todavía hay. Pero a la vez es imposible verlo sin entender lo que pasa en España, porque es desde allí donde están viendo las normas, las leyes, donde vienen las noticias, donde se sigue la actualidad. Entonces mi punto era, mi tesis donde se inscribe. Pero bueno, entonces a partir de ahí, o sea, empieza es la pregunta que ¿dónde se inscribe? Se inscribe dentro de una dimensión eso es Caribe, que eso supera el espacio Caribe. Por lo Eso es lo que te va a dar eso es lo que te va a dar el doctorado. Sí, exacto. Estoy averiguando dónde se inscribe. Únicamente cubano, con una dimensión. ¿Dónde existen en América Latina 3 bustos de Fernando VII? En Cuba. Es decir, hay un proceso en esa primera mitad del siglo XIX en el que Cuba está fundando una economía de plantación, en el que está mirando hacia Estados Unidos los procesos de independencia que han tenido lugar. Sí, tu contexto no es solamente más que caribeño, sino que es mucho más global desde mi punto de vista. Ok. Le va Pedro. Yo básicamente lo que quería decir es Falta Pedro. de esa forma se ha dicho, se ha expresado. Número uno, el concepto de región, que es lo que está en el fondo de muchos de estos planteamientos o discusiones. El concepto de región es un concepto construido, o sea, no existe una región en sí. Claro. ¿No? Hay evidentemente factores estructurales, pueden ser desde geológicos, pueden ser humanos, pueden ser económicos, pueden ser sociales, pueden ser culturales, pueden ser... Cuando tuve que hacer pues, mi tesis doctoral, esa que le hablaba anteriormente del campesino, pues estoy hablando del Cibao. Bueno, pues en la República Dominicana no es el Mediterráneo, como decía en mi tesis, ¿verdad? No tiene las dimensiones espaciales del Mediterráneo. Pero eso no quita
de que no fuese necesario, desde mi punto de vista, para hacer lo que yo quería hacer, hablar y problematizar el concepto del espacio, de la región. ¿Cuál fue mi punto de apoyo fundamental? Brodel y Harry Houdin, un sociólogo historiador holandés que vivió, trabajó buena parte de su vida en el Caribe, que yo sería el último en decir que no era caribeño, porque sí lo era, de la misma forma que para mí decir que Sidney Mills no es caribeño es una aberración, porque son gente que asumió el Caribe desde muchas perspectivas, incluso desde el punto de vista personal. Y Houdin tiene un ensayo que se publicó originalmente en una revista dominicana que habla precisamente sobre el Cibao como región, que a mí me parece sencillamente una obra maestra. Después, años después, como en los años 80 o 90, él incluyó ese ensayo en un libro que se publicó en República Dominicana, que es una compilación de varios trabajos suyos. Y a mí me parece que ese ensayo en particular está referido específicamente a problematizar la noción de región para el Cibao en particular, ofrece lecciones, pistas muy importantes para entender cualquier región y cómo se conceptualiza la idea de región. Por otro lado, efectivamente no puede existir una separación. Los físicos hoy en día no hablan del tiempo y del espacio como dos cosas separadas. Porque si ellos no lo hacen, nosotros seguimos empeñados en hablar del tiempo y del espacio como si fuera, no existe tal cosa como una región, por pequeña que sea, fuera del espacio. No existe de la misma forma que no existe un tiempo que tenga para nosotros los humanos una dimensión espacial. Entonces siempre tenemos que entender, creo yo, la región que sea, el Caribe, bueno, puede ser que yo quiera hacer un tipo de investigación, un trabajo en particular sobre determinado tema y para el cual una definición del Caribe no me funciona. Pues, ¿qué hago? El mismo problema, busco otra nueva definición que sí sirva para mis propósitos. Y puede ser que esa definición que use no me sirva para muchas otras cosas, pues uso definiciones que estén acordes con mi tema de investigación. Claro, eso no quiere decir forzar las cosas para que quepan las concepciones. Exacto. Una muy mala práctica que es muy común en los estudios sociales, en los estudios históricos, Coger tu y que en muchas perspectiva, ocasiones análisis está y luego lo determinado por consideraciones ideológicas y políticas. Entonces, yo lo que hago es que recorto mi universo de forma tal que lo que caiga es lo que esté de acorde con mis concepciones ideológicas y políticas. Y todo lo demás queda fuera. Por ejemplo, cuando se habla del pensamiento latinoamericano, ¿qué es lo que se hace? Pues todos aquellos pensadores que de alguna forma siguen una línea recta con relación a determinados tópicos. Todo lo demás queda fuera. Para mí eso es recortar una concepción de manera tal que encuadre dentro de una concepción político-ideológica determinada. Para mí, pues, eso no es historia, ¿verdad? O no es buena historia. Puede ser historia, pero es historia mal hecha. Porque el pensamiento latinoamericano, pues, lamentablemente ahí hay de todo. De lo bueno, de lo malo y de todo lo contrario. Si vamos a hacer cabales con pensar ese pensamiento, pues creo que tenemos que enfrentarnos a cosas que nos gustan. Pero hay que visibilizarlos todos, pero hay que visibilizar todos los componentes. Bueno, pues entonces para cerrar, Pablo, y nos vamos a comer. Bueno, retomar esto último que plantea, esa construcción de dejar, nos hemos manejado en la conceptualización del Caribe desde la perspectiva de Eric Williams durante mucho tiempo. Justamente Eric Williams, por todo el reconocimiento que tiene, lo hizo así. O sea, construye un modelo de lo que era Caribe para dejar a Venezuela fuera. Porque fue totalmente político. Venezuela no calificaba como país caribeño dentro de la disputa venezolano
Trinidad Tobago, y sobre esa conceptualización nos hemos manejado el resto de la región sobre lo que es Caribe, o sobre lo que era Caribe, pues es la concepción de Eric Williams, quien la hace por unos intereses geopolíticos, unos intereses muy particulares. Eso se modificaría. Y yo diría que esa inquietud, esa noción, esa definición de cómo se ha ido moviendo el Caribe, lo podríamos recuperar a través de las asociaciones de estudios del Caribe que se fueron formando en la región. O sea, cómo y por qué surge la AMEC y qué era para la AMEC el Caribe. Ya le digo que antes de la fundación de la AMEC, para nosotros que trabajábamos en Caribe con Gerard y Susi, el Caribe era aquello ya. Después eso se modificó y justamente pues, mira, la revista era el Caribe Contemporáneo. Después surge la revista mexicana del Caribe. Y en la revista mexicana del Caribe hay una serie de trabajos, investigaciones, de estudios muy diferentes a los que se publicaban en el Caribe Contemporáneo. Eso. Entonces, ¿cómo en cada una de las asociaciones, y de las que yo recuerdo, la más importante es decir, la que surgieron a nivel de cada país, pues, la Asociación de Estudios del Caribe en Venezuela, en Puerto Rico, pero hago la acotación. O sea, Pedro trabajó y le entró lo del Caribe por la economía de plantación, pero a buena parte de los caribeños no le entró por la geopolítica. El Caribe le entra a la gente de muchas formas. Algunos de los que nunca Intimidad. Ya hay experiencias muy personales. Tan diversos, no nada. No más que sean tan diversos. Muy personalísimo. Ahorita llegamos. Los puertorriqueños, con lo geopolítico, La realidad. era la realidad puertorriqueña, es decir, como una base, como un centro por la parte geopolítica. ¿Puedo hacer una pequeña acotación, Pablo? Llevamos una hora en pequeñas acotaciones. Te lo dije. Parte de por ejemplo, de estas visiones geopolíticas o de cualquier otra, de la primera plantación, está relacionado con cómo se figura el Caribe como región. Es que también hay como una búsqueda de una esencia que yo en lo personal pienso que no existe. Es una pura falacia, porque precisamente esa idea de la esencia, ya sea de los geopolíticos, por ejemplo, como en un pensador como Juan Bosch, el título del libro de Juan Bosch, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe, frontera imperial. Ahí es la tesis. Entonces, ¿qué pasa? En el libro de Juan Bosch, que como libro de historia a mí me parece inferior al de Eric Williams, porque Eric Williams tiene esa concepción, pero permite otras interpretaciones. Mientras que en el caso de Juan Bosch es la cuestión geopolítica que termina sobredeterminando. Y por ejemplo, yo sé que en el caso de Puerto Rico, bueno, es una construcción y al Caribe, pero es visto fundamentalmente desde una sola perspectiva, la geopolítica, y a mí me parece que ahí hay un reduccionismo, que no es diferente al reduccionismo de la plantación como el de Benítez Rojo cuando habla de la isla que se repite, que para colmo, además, esa isla que se repite, según Benítez Rojo, es Cuba. Entonces aquí tenemos otro determinismo, que es un determinismo nacional cubano que termina imponiéndose a todas las otras concepciones y todas las otras experiencias. Ya se empieza a poner bueno el asunto. Terminemos para irnos a comer. Bueno, es que eso siempre me preguntan, no vamos a dejar Cuba aparte. Para culminar. Es decir, las asociaciones de estudios del Caribe, ¿no? Que ahí están en cada uno de los casos condensados, es decir, qué era el Caribe,
para, en ese momento, para los estudiosos y por países. La Caribbean Study Association, y ahí sí yo me di en la frente del trancazo, cuando fui a al primer congreso. Tú sabes que yo no era caribeño para ellos. Claro. Hablaba español. Ni ustedes los puertorriqueños, ni los Yo que acabo de dirigir la asociación hablando los español. caribeños, eran ellos solamente. Claro. Y yo llegué a ser miembro del comité. No tanto. Ahora hay un pleito por... Deja que termine. Yo logré formar parte del comité ejecutivo de Caribbean Study Association, y eso fue una hazaña, porque en ese momento ahí no teníamos cabida los dominicanos ni los de la región del Caribe hispano. Eran los del Caribe anglófono, los caribeños. Pero eso se repite en la historia, es decir, cuando francos dicen nosotros los antillanos, eso no está refiriéndose a nosotros. No. Eso se está refiriendo al Caribe francófono, y así sucesivamente, con Garvey y con los demás, no éramos los demás. Entonces, en el caso del Caribbean Study Association, que sí es la visión más amplia, más general de la región, sin embargo quedaba acotada por el Caribe anglófono. Y cuando tú llegaste a la presidencia, yo lo que me di cuenta es que la visión del Caribe se había modificado, porque ya había espacio para que uno del Caribe hispano pudiera llegar a la presidencia. Había llegado alguien, que fue Andrés Servín. Había llegado alguien, fue Andrés Servín, porque hizo un trabajo maravilloso desde Venezuela sobre los estudios del Caribe, y hizo buenas aportaciones. Pero los demás caribeños estamos excluidos dentro de esta visión que se tenía sobre el Caribe. Yo creo que es muy importante que México pueda avanzar a ocupar esa presidencia. En estos momentos pudimos lograr tener una persona de Colombia, y hablo con toda sinceridad. Creo que de acuerdo con todo esto que hemos estado escuchando esta mañana aquí, que coincido, vale la pena registrar todo este proceso de trabajo y lo que México ha significado para los estudios caribeños. Yo creo que habría que pensar en una presidencia de México. No puede ser inmediata porque ya somos 2 seguidos, pero sí yo creo que es muy importante que México se puede ir preparando. No sé cómo lo ves, Margarita, pero que lleva también mucho tiempo en la asociación. Esas veces que lo he rechazado. Quiero decir, ha hecho muchas veces, no te preocupes. Ella es la que ha rechazado sí, alguien de México, no tiene que ser tú, porque a lo mejor no puedes, pero realizar la conferencia varias veces. Exacto. Y empezar quizás, Margarita, con alguien miembro del Ejecutivo en la próxima convocatoria, que ya esté, como dice el profe, alguien en el Ejecutivo, y que ya pueda pues ir accionando, porque creo que sí, que México merece tener, no solamente aquí se han hecho asociaciones, sigue siendo una asociación, alguien de verdad que pueda conducir la asociación y pueda seguir trabajando en esta dirección, que no es fácil. Sigue siendo una asociación fuertemente racializada y fuertemente fragmentada lingüísticamente. Hemos luchado, bueno, desde que yo entré en el 94, que empecé a ir en el 94 fue la primera vez en Mérida. La primera vez en Mérida. Sí. Ahí se fundaba. Exacto. Propusimos para que se hiciera allá. Fue la primera vez y luego se hizo una segunda. Exacto, sí. En esa primera yo solamente participaba en los márgenes como traductora, pero ahí Eliana propuso desde siempre que se tenía que aumentar la participación hispanoparlante y mover el sesgo hacia lo hispano. Y luego, más recientemente, se formó el comité translingüe que tenía todo se traduce, todo se hace de manera multilingüe, no todo es una palabra muy grande, pero hay un intento. Pero se intenta.
Pero ahora, por ejemplo, yo sé de mis colegas anglófonos y estoy sumamente en desacuerdo con ellos, están muy molestos por lo que ellos llaman, muy racializado, la hispanización del CAC. Pero eso es interesante. Exacto. Claro, merece una verdad. Historia que tenemos yo. En esta hispanización. Quiero Debido muchas veces, a mí me colocan como mexicana, o sea, no como británica, como Eres yucateca. Tiene más años siendo yucateca que yo. Pero lo que quiero hacer es que traslademos esta conversación que ya estamos teniendo a la mesa mientras nos preparan algo para comer y volvemos a